Muy buenos días a todos y a todas. Gusto de saludarles. Les damos la bienvenida a nuestro quinto encuentro SBAP. El día de hoy tenemos a una invitada especial que nos hablará sobre un importante ecosistema como son las turberas. Este encuentro de hoy se realiza en conjunto con el Departamento de Biodiversidad de Ecosistemas Acuáticos Continentales de nuestro servicio. Y para presentar a nuestra invitada del día de hoy, dejo con ustedes a Constanza Tropa, jefa de la División de Biodiversidad del SBAP. Buenos días, muchas gracias Daniel. Saludar a todas y todos que se unieron a esta importante actividad. Todos sabemos que dentro de las funciones que tiene nuestro servicio, los ecosistemas acuáticos continentales son muy importantes y dentro de eso tenemos las turberas, que son nuestros mayores reservorios de carbono. eh, y es importante también conocerlas, cómo gestionarlas, debido a que vamos a tener varios instrumentos. También tenemos una ley de turberas aprobada hace poco tiempo y que nos permite gestionar de una manera distinta los ecosistemas acuáticos continentales y de manera mucho más integrada, teniendo varias leyes como son la de turberas, la de humedales urbanos, nuestra ley SBAP, la modificación del código de agua, etcétera. Y dada su importancia y también su vulnerabilidad, es importante que podamos realizar este tipo de actividades. Y en específico quiero presentar a la doctora Carolina León Valdebenito. Ella es bióloga y doctora en biología de la conservación y hoy lidera el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Universidad Bernardo Higgins, lo que hace, digamos, la ciencia y aportar a decisiones técnicas, a la toma de decisiones estratégicas y en materia de formulación de políticas públicas. Es importante considerar a la ciencia. Y es básicamente la columna vertebral que tiene la ley 21.600 en materia de la generación de información y de investigación, digamos, básica y también aplicada. Así que eso, agradecemos a Carolina, también a ustedes que están participando en esta actividad, y también a nuestro equipo, al Departamento de Ecosistemas Acuáticos Continentales y de Comunicaciones, por gestionar continuamente este tipo de actividades que lo que hacen es que podamos conversar, podamos debatir y podamos establecer una línea de trabajo permanente en materia de conservación de la biodiversidad. Bueno, gracias Constanza. Entonces pasamos ahora a la presentación de nuestra invitada. Carolina, adelante. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a estas dos unidades que han trabajado colaborativamente de educación ambiental y de ecosistemas acuáticos. Les voy a compartir una presentación que les preparé. A ver, vamos a ver si... A ver, ahora sí. ¿La ven, cierto? ¿Me confirman que la están viendo? Sí, ¿Sí? sí, lo estamos viendo Sí. perfectamente. Perfecto. Ya, entonces, ¿cuál es un poco la idea de este ratito que vamos a estar juntos? Yo les quiero compartir un poco nuestra experiencia en investigación científica, pero esta investigación que ha sido principalmente para poder caracterizar estos ecosistemas, estudiarlos y también poder conectarlos justamente con poder estudiar el impacto que tienen algunas actividades asociadas a estos ecosistemas. También justamente lo hemos puesto a disposición en algunos momentos en donde se han tenido que tomar decisiones justamente como la ley 21.660. Y, y de forma constante nos vamos como topando con necesidades de información para la toma de decisiones. Entonces eso es un poco la idea que busco comentarles y compartirles algunos datos, algunas cosas que me parece que son relevantes. Y contarles también un poco las experiencias que yo y que nosotros como equipo hemos tenido. Nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando en turberas.
más de 15 años caracterizando, y bueno, ahí les voy a mostrar algunas cosas como de hacer muchos análisis y mucho campo para poder entender este tipo de ecosistemas. Y también de los desafíos justamente de saber en dónde estamos, como si en ese lugar que estamos viendo realmente es una turbera o es un humedal, digamos así como en términos clásicos o de otra tipología, o tal vez es un bosque que está un poco anegado y que tiene uno que otro planta media hidrófila, ¿ya? Dentro de los minutitos, a ver, me voy a poner un cronómetro porque esto es como que me inviten a hablar sobre este tipo de conceptos, como que me invitaran a una fiesta, podría aquí contarles y estar hablando mucho, mucho rato. Pero la idea es contarles un poco algunas cosas más teóricas. Si les van surgiendo dudas, si tal vez puede que vaya muy rápido y hay algo que no quedó muy claro, pueden levantar la mano, escribir en el chat, ahí me van a estar apoyando para ver en el chat las preguntas. Me pueden ir interrumpiendo y lo podemos ir aclarando en el momento. Y luego al final tengo aquí al ladito unas muestras como para poder hacer algunos ejemplos, algo más demostrativo. Así que también vamos a dejar algo de espacio, si es que nos queda, para hacer esa experiencia, ¿ya? Más o menos, ¿qué es lo que vamos a ver? O estos criterios técnicos, por supuesto, va a ser una pincelada bien rápida de algunos conceptos que, a mi juicio, son como los conceptos más críticos y con los que más, en mi experiencia, me ha tocado enfrentar, que me parece que son como los criterios de entrada en los que nosotros deberíamos fijarnos, sobre todo a la hora de poder identificar una turbera. Porque normalmente cuando hablamos y llegamos a un lugar, y sobre todo me pongo un poco en el lugar de ustedes, que muchos de ustedes hacen gestión del patrimonio natural y que se enfrentan mucho a esto, llegar a un sitio en el que les dicen, ya, a ver, hay una denuncia de algo o les piden que validen alguna cosa, llegan a ese sitio y es como, bueno, ¿dónde empezamos? Muchas veces las tipologías clásicas, y al final vamos a hablar un poco de esas tipologías clásicas, de cómo clasificamos las turberas, habla mucho de paisaje, habla mucho de composición florística, habla mucho de yo me ubico ahí, saco una foto, pero esa foto va a contar muy poco de lo que realmente nos importe, lo que define a una turbera. Entonces, por eso vamos a partir por la turba, vamos a partir por estos conceptos que van a ser muy claves, como la profundidad, como el contenido de materia orgánica, y agregué algo que es el grado de descomposición, que si bien no va a ser un concepto que está estrechamente relacionado con la definición propiamente tal, eh, a nosotros nos ha ayudado mucho para vincularlo con la separación entre el musgo y la turba, ¿ya? Entonces, esto es un poco una conexión para poder poco resguardar el musgo. Entonces, ahí está un poco asociado a la recolección, ¿ya? Pero lo quise poner porque era muy relevante, sobre todo pensando en la toma de decisiones. Y luego ya vamos a ver las tipologías y también un poco estos desafíos asociados a las tipologías. ¿Y por qué ir a esto? ¿Por qué conversar de esto? Nosotros tenemos definiciones formales de turbera, sí, tenemos definiciones, tenemos en la ley 21.660, hay una definición de turbera que se las puse ahí, es un tipo de humedal, eso ya está como está bastante claro, es un tipo de humedal que se caracteriza por la producción de turba, y justamente eso, que aparezca ahí esa palabrita, ya nos viene revelando algo muy relevante, o sea,
necesitamos estudiar justamente esa turba y verificar esa turba. Y contiene en su superficie especies vegetales con las que se conecta funcionalmente. Entonces, claro, la definición de turbera tiene como eje central y punto clave la turba. Y la ley 21.660, por supuesto, también define lo que es la turba. Y dentro de eso está la mezcla de restos vegetales y materia orgánica muerta en distintos grados de descomposición. Y aquí había algo y que justamente en la 21.660 quedó explícito porque era muy relevante para que pudiese salir del Código Minero, que no es mineral ni fosilizada, no sé si hace esa interpretación que antiguamente se hacía, que se acumula en condiciones de anegamiento presentes en las turberas. Por lo tanto, para definir una turbera es necesario que nosotros entendamos y verifiquemos la presencia de turba. A mí me ha pasado muchas veces que las personas me contactan, me mandan una foto y claro, por supuesto con la ilusión de que yo les pueda decir, ¿es una turbera o no es una turbera? Y solo me mandan una foto. Y es como la foto de un paisaje. Y es como, mire, no puedo decirle, no puedo confirmarle si es una turbera o no es una turbera, porque justo el punto clave de ese tipo de ecosistema es la turba. Justamente aquí la definición legal, y abajo les puse otra que es como una de las que normalmente yo utilizo eh, como para difundir qué es una turbera. Lo define. O sea, hablamos de qué es una turbera, de las plantas que viven ahí, pero dentro de todas estas definiciones hay cosas que no aparecen, no dicen. No dicen umbrales, no dicen estos límites técnicos. Es como, ya, pero en sí, ¿cuándo yo defino qué es turba? ¿Cuánta materia orgánica hay y realmente en profundidad? ¿Cuánto suelo tengo que tener de turba para que efectivamente sea turbera? ¿O tener 5 centímetros? Porque cualquier suelo acumula materia orgánica. Si pensamos en la hojarasca, ahí hay materia orgánica acumulada, sí. Y eso es lo que va a ser una gran diferencia. Técnicamente, a nivel global, ¿hay clasificaciones? Sí, por supuesto. Se han definido estos conceptos. Y esto, bueno, esta es una conversación que con colegas justamente que trabajan también en turberas, y esto lo hemos discutido en instancias, por ejemplo, que como un año, una cosa así, lo discutimos en una jornada que organizó WSS en colaboración con el Ministerio de esta necesidad que tenemos de complementar, si bien nos queda claro como qué es una turbera y la necesidad que tenemos de vincularlo técnicamente con la definición de turba, necesitamos estos otros elementos, porque sobre todo para poder hacer gestión, con solo esta definición quedamos bastante cortos. Entonces, claro, yo puedo entender y así si lo veo como una definición general, voy a diferenciar estos componentes. Voy a entender que la turbera es este humedal que va a tener todos estos servicios ecosistémicos, va a hacer la acumulación del carbono, va a hacer la acumulación del agua, va a tener plantas que van a estar conectadas funcionalmente, voy a tener esta materia orgánica abajo, pero sobre todo para el sistema de evaluación de impacto ambiental, para hacer inventarios, es solo esta definición queda corta. Ya luego para ir afinando, para poder ir restringiendo cuándo yo voy a acotar, cuándo queda dentro, cuándo queda fuera un sitio, yo necesito más herramientas. Y estas herramientas se han definido, por supuesto, en otras partes del mundo. Hay criterios técnicos que se han definido, sí. No hay un consenso absoluto, por supuesto,
pero sí hay mucha literatura científica que nos va dando ciertas orientaciones, ¿ya? Y por supuesto, todo esto gira en torno a la turba, porque eso es lo que define una turbera. Y muchas veces esto puede ser como muy academicista, ¿ya? Esto de, ay, bueno, que el concepto de diferenciar turba de turbera, que turba es esta materia orgánica, lo que está abajo, y turbera es el ecosistema, pero a veces, o muchas veces necesitamos separar estos conceptos, de entender que la turba es esta materia orgánica, y que yo necesito estudiar lo que está abajo, lo que está en el suelo, y que la turbera es el sitio, es el lugar, es el ecosistema. Ya, y cuando estamos hablando de este primer criterio técnico, yo llego a este lugar, lo veo, puedo tener vegetación, ya, que una vegetación característica es sphagnum, ya, pero un sitio que tenga sphagnum no necesariamente es una turbera. Ya, puedo llegar, lo veo, hay sphagnum, bien, pero eso ya es una primera pista, pero yo lo que necesito es verificar efectivamente, hay dos cosas. Una, que ese sphagnum se esté acumulando y por lo tanto haya turba debajo. Pero 5 centímetros de turba no es un criterio recomendado. Hay varias profundidades, y esto es de turba, no estamos hablando de la parte viva, de la planta, ¿ya? Esto es de acumulación de turba. Y dentro de la literatura científica hay distintos rangos, se ha citado entre 10 y 50 centímetros, ¿ya? Hay un rango que es el más citado como históricamente, que es el de 30 centímetros. O sea, con 30 centímetros de acumulación de turba, yo voy a definir qué es una turbera. Pero esos 30 centímetros, sobre todo, han sido muy utilizados para turberas esfarnosas templadas. ¿Ya? Ese es como el rango clásico. Y recientemente lo que lo que se ha recomendado en las últimas guías, sobre todo para hacer inventarios, son 10 centímetros de turba. Seleccionar 30 o seleccionar 10 hace una gran diferencia. Y les voy a mostrar un ejemplo. En la evaluación global, en el Global Peatland Assessment que se hizo en 2022, se hizo este ejercicio. Y esto justamente pensando en hacer inventarios. ¿Qué pasa si yo defino y hago un inventario? ¿Perdón? ¿Qué pasa si yo defino como umbral 30 centímetros para yo hacer mi inventario de turberas? ¿Y qué pasa si yo defino 10 centímetros? Cambia considerablemente, por supuesto, la extensión. Y dentro de esto, este es un ejemplo que se hizo para la Federación Rusa de la distribución de las turberas y, por supuesto, de la cantidad de hectáreas que podíamos encontrar bajo un escenario y bajo otro escenario. ¿Cuándo se recomienda y cuándo este informe global recomienda usar los 10 centímetros? Lo recomienda principalmente para hacer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, es muy significativo. Y en el caso, sobre todo para poder, lo señalaban así, como para efectos prácticos, se recomiendan estos 30 centímetros. Pero claro, esto deja, hay una diferencia muy significativa entre considerar estos 10 y estos 30. Pero ¿por qué? ¿Cuándo seleccionar 10? ¿Cuándo seleccionar 30? Yo creo que aquí hay así una brecha de conocimiento, porque no es antojadizo, es como, ay, a ver, ya, ¿cuál me tinca más? O sea, como, me tinca los 10, no, los 30. ¿Bajo qué criterio técnico tomo esta decisión? Es cuando yo realmente he generado suficiente información para entender que bajo la naturaleza en los ecosistemas que yo tengo, efectivamente puede que los 30 eh, tenga un nivel de representación suficiente, porque las que yo tengo, en función de la tipología que yo tengo, en la tasa de acumulación, bueno, va a tener fácil, no sé,
más de 50 centímetros, entonces con 30 las puedo representar bastante bien. Pero, por ejemplo, si yo tengo bajo otra tipología, pensando, no sé, en las pulvinadas, las pulvinadas que están inclinadas, en donde la tasa de acumulación, justamente por la pendiente que tienen, no es mucha, y 10 centímetros de turba es significativo, es importante para esa tipología. Entonces, dentro de esto se necesita mucha información para tomar esta decisión de 30 o de 10. O sea, necesito bastante información de base para decidir una u otra. Y por supuesto, esto tiene muchas implicancias en gestión y luego en todo lo que desemboca de permisos, de desarrollo de proyectos, de el que queda dentro, queda afuera. O sea, aquí hay bastante otras implicancias. No es tan sencillo de decir 30 o 10. Luego, Carolina, sí, antes de pasar a esta parte, tenemos una pregunta que va bastante en la línea de lo que nos estaba hablando. Llegó por el chat. Era Felipe, bueno, nos pregunta tres cosas. Dice, ya. ¿solo se considera turba a las turberas de la Patagonia? Después, ¿por qué solo hace referencia al sphagnum? Y si la ley solo define o establece como turberas a las de sphagnum y no a los bofedales del norte, que también son un tipo de turba. A ver si con eso nos ayudas a aterrizarnos más todavía en el Sí. ecosistema. Ya, vamos a llegar justo a las tipologías luego. No, y bueno, la ley en teoría, bueno, es igual, fue como un tira y afloja. Bueno, les voy a comentar, justamente yo participé del comité científico asesor del proyecto de ley. Em, no, o sea, nosotros como comité científico asesor lo que proponíamos era que se consideraran todas las turberas. Cuando se habla de la definición de turbera, no queda explícito que sea sphagnum, ¿ya? Obviamente que el proyecto de ley tiene un énfasis en las turberas del sur, ¿ya? Las turberas templadas y las turberas esfagnosas. ¿Por qué? Porque lo dice expresamente que va a regular la comercialización del musgo. Entonces hay en sí como una intencionalidad. Em, pero cuando yo me refería justamente a esta como diferencias de profundidades, justamente lo estaba pensando, claro, o, por ejemplo, en las pulvinadas o en los bofedales del norte. Y cuando se habla de este tipo de turba, no me refiero solo a el tipo de turba asociado a lo que está compuesto por sphagnum, sino que a cualquier tipo de planta que está muerta y que se empieza a acumular. Puede ser de cualquier naturaleza, pueden ser gramíneas, pueden ser pulvinadas o pueden ser otras vasculares que se vayan acumulando. Y justamente cuando se definen estos criterios técnicos, lo que importa es que sea materia orgánica y que después se analice y que sea esa profundidad. Y justamente lo que en principio lo que se buscaba, por ejemplo, nosotros lo que propusimos como comité científico asesor era que se abarcasen todas las turberas. Luego, finalmente, claro, que tomaron la decisión y los legisladores lo restringieron y tiene un énfasis, pero eso no quiere decir que todas las turberas estén desprotegidas, sobre todo cuando se habla de los criterios de preservación no dice expresamente que sean solo las esfagnosas o solo las pulvinadas o solo las graminoides, que son las tipologías clásicas que se utilizan para las templadas y las patagónicas. No sé si había otra pregunta, no sé si respondí todo lo que me... mm, creo que la del medio se me quedó pendiente o colgando por ahí. No, sí, era esa, ¿Ya? Ya. sí, solo se hacía referencia al sphagnum, No, pero ya, no. Sí. dale nomás. Súper. Ya. Pasamos al siguiente criterio, que es el contenido de materia orgánica. Entonces, vamos como en un viaje. Pensemos que vamos en terreno, llegamos al lugar, vamos ahí y lo primero que tenemos que hacer es ver. Voy a volver solo una cosita atrás porque no les comenté algo para poder hacer esto, medir la profundidad, ¿cómo lo hacemos? Hay varias técnicas, aquí en las fotitos lo pueden ver, nosotros utilizamos un barreno,
que es un barreno especial justamente para sacar muestras de turberas. ¿Por qué? Porque no compacta, ¿ya? Y que justamente es un barreno que es especial para turberas. Entonces lo que saca son testigos de 50 centímetros. Entonces ahí, bueno, el que está ahí justamente es Alfonso que está y que lo mete. Igual hay que tener fuerza. Hemos hecho, yo, ¿para qué les voy a mentir? No tengo tanta fuerza para sacarlo. He sacado, pero no me salen tan bien. Hay que tener un poco de fuerza para poder meter el barreno, después rotarlo. Y a medida que uno lo va, y tiene extensores este barreno, y después lo va sacando. Entonces, con el mismo barreno uno va, bueno, saca la parte activa y después ya va encontrando las primeras capas y va viendo en profundidad si vamos encontrando esta turba hacia abajo. Tenemos en profundidad, entonces ya pensemos que tenemos ya 50 centímetros, sacamos este testigo. Y decíamos que dentro de la definición necesitamos materia orgánica. Ya, pero ¿cuándo tenemos ahí materia orgánica? Porque muchas veces en esto es un material que nosotros, claro, aparentemente vemos que hay plantas, y esto como que poco a poco hacia abajo, a medida que nosotros vamos, este testigo va siendo más profundo, esta cosa se va mezclando, va cambiando. Hay momentos en el que esto puede tener unas capitas en las que va cambiando de coloración, tal como ven ahí que en las fotos que van teniendo como unas franjitas. Y esto justamente es un poco la historia que nos va contando la turbera. Yo muchas veces comparo esto como que la turbera es una gran torta de 1000 hojas, en que son como muchas capitas y que van quedando ahí toda la historia del planeta en estas capitas que nos va mostrando luego cuando sacamos estos testigos. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo delimitamos? ¿Hay una recomendación de contenido de materia orgánica? Bueno, aquí el más sencillo es contenido de materia orgánica. También podemos hacer análisis elementales, podemos hacer análisis de contenido de carbono orgánico, pero ahí para eso necesitamos un equipo más sofisticado. El más sencillo, porque nosotros hacemos también porque es mucho más económico, no tenemos ese equipo, el más económico, porque además son muchas muestras, es el contenido de materia orgánica. ¿Hay umbrales, hay rangos recomendados? Sí. Ahí también varía, entre 20 y 100% dentro de lo que se ha citado. Pero ¿cuál es el más citado? 30%. O sea, con un 30% de materia orgánica, ese es el más citado, y el que se ha recomendado en las últimas guías también, 30%. O sea, con 30% de materia orgánica, nosotros ya decimos, esta es turba, porque obviamente los suelos también tienen materia orgánica, pero ¿cuánto de materia orgánica nosotros vamos a decir que es turba? 30%. Con 30%, entonces, dentro de todo eso, porque eso va a ir variando, y a medida que va siendo menor, o sea, ya nosotros decimos, ya, aquí tiene un componente mineral muchísimo mayor, aquí ya no lo vamos a considerar turba. Y claro, nosotros a medida que vamos viendo, o sea, en los primeros segmentos, nosotros vamos a encontrar una cantidad de materia orgánica, pero muy, muy, muy alta. O sea, los perfiles que nosotros hacemos, vamos a tener, no sé, hasta 2 metros, en donde un metro va a ser fácil 80% materia orgánica, completo. O sea, de todo el metro va a ir bajando, por supuesto, pero va a ser 90, 90, 90, y después va a ir bajando poquito, así 80, hasta llegar 50, y va a cambiar un poco más, ¿ya? Pero como nuestro criterio al final va a ser que para definir qué es una turbera, voy a sacar este testigo, y como el criterio técnico que se va a complementar va a ser a los 30 centímetros de profundidad, yo tengo que tener en esa muestra, tengo que tener 30% de materia orgánica. De esa manera yo voy a validar que efectivamente ese sitio, y por supuesto lo voy a hacer
voy a hacerlo por lo menos en tres lugares, 3 puntos representativos de ese lugar, va a ser efectivamente una turbera, para saber que hay turba, o sea, se está acumulando, hay materia orgánica y efectivamente, técnicamente, es una turbera. Luego, seguimos en la turba. Pero en esta turba, bueno, dentro de sus definiciones también estaba que había distintos grados de descomposición. Esto no está asociado como con esta definición técnica, ya como complementaria a lo que salía en la ley, como este criterio 30-30 o 10-30 también puede ser, si nosotros queremos aplicar el concepto más restringido de 10%, o sea, perdón, de 10 centímetros de profundidad. La descomposición no está dentro de estos criterios, porque entendemos que va a estar en distintos grados de descomposición. Pero, sobre todo cuando nosotros trabajamos con comunidades recolectoras para promover las buenas prácticas de recolección y sobre todo para promover que no extraigan musgo muerto y que no extraigan turba y que sobre todo no se pasen con la profundidad de corte. Hay una forma de evaluar muy sencilla, justamente, para ver el grado de descomposición. Y lo que justamente nosotros promovemos es que solo se pueda sacar la primera capa, la capa del musgo vivo, y cuando uno hace este análisis, que es súper sencillo, que es el estado de descomposición, y se hace a través de esta escala de von Post, uno puede validar que el musgo que está sacando solo sea H1, ¿ya? O sea, que la muestra sea solo H1. Y para eso, bueno, ahí les dejé un código QR, tenemos una cápsula, un videíto en donde explicamos cómo hacer esto, que en realidad, bueno, después si acá hacemos el ejemplo, ahí están mis manos, vamos a hacer lo mismo que sale en el video, pero después pueden ver el video completo en donde se muestran distintos estados. Y con esto también uno puede ir viendo cómo va cambiando esta descomposición de la turba. Y cuando vamos a hacer caracterizaciones, igual es muy relevante para ver un poco el estado de salud de esa turbera, sacar ese testigo y ver cómo está la turba. Si se nota perfectamente cuando uno saca un testigo, cómo si se ha degradado esa turba, cómo está, si está hidratada, si no, o sea, si yo saco un testigo de 50 centímetros y la turba está reseca o está compactada o no, si está esponjosa, todo eso perfectamente nosotros lo podemos ver y eso obviamente va a ser signo de que hubo un dren, de que se vació, etcétera, etcétera. Entonces, esto, si bien no es vinculante, sí va a ser muy decidor evaluar el estado de descomposición, sobre todo cuando se hace recolección de musgo, para ver que no se están pasando con la profundidad de corte y efectivamente el musgo que se está sacando no está descompuesto. Si yo hago que es, lo que voy a ver, lo que yo tendría que sacar y lo que tendría que ver es que solo es H1. Si yo estoy viendo que sale un H2, ya yo estaría viendo turba y eso ya sería un muy mal indicador. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos más o menos. Ahora vamos a las tipologías, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar las tipologías más clásicas, y esto es como lo que se ha descrito. Pero justamente una de las necesidades que ha quedado es que estas son tipologías que se han descrito. Por ejemplo, esto es una figurita que les muestro de una descripción de un artículo que nosotros hicimos de una revisión para las turberas patagónicas. Pero nos falta todavía trabajar como país tipologías de establecer cómo vamos a clasificar las turberas en Chile.
Les voy a contar ahora como lo que tenemos y cómo la forma en que las clasificamos, pero esto no hay un consenso, no hay un trabajo que digamos ya, así se clasifican, estamos todos de acuerdo, esta es como la clasificación oficial, que estamos, no eso no existe, ¿ya? Y eso tenemos todavía, tenemos que hacerlo y creo que eso es como una tarea de todos, de la parte académica y también de parte de los servicios públicos que hacen la gestión de estos ecosistemas, como de juntarnos y de pensar en este tipo de cosas, porque es una necesidad, creo que muy transversal. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Las definiciones. Las definiciones clásicas han sido en función de la composición florística, del estado trófico, de cuánto nutriente hay en cada uno de estos sitios y del agua que abastece las turberas. Entonces, en función de eso, justamente nosotros hicimos esta laminita como para resumir todo, un poco todo de manera como más conceptual, ¿ya? Obviamente que falta mucha información. Pero lo que tratamos de hacer era como resumir las principales comunidades. Las principales comunidades, estamos hablando de las turberas en donde domina principalmente el esfagnum, entonces serían las comunidades esfagnosas, las turberas de tipo esfagnosas. Luego las turberas pulvinadas, en donde la matriz principalmente es pulvinada, de plantas pulvinadas como las donatias y las astelias, y las graminoides, en donde lo que más vamos a, aquí la matriz también va a estar, y la matriz y la turba va a ser principalmente de distintos tipos, es como un gran morfotipo de las graminoides. Entonces, esto es lo que clásicamente, como clásicamente las hemos ido separando. Y obviamente, o sea, se han ido, esta es una clasificación que hizo Pisano hace mucho tiempo y todos hemos seguido utilizando y hablamos y las clasificamos de esta manera. No hemos vuelto a pensar y a repensar y a decir, oye, tenemos más, tenemos las del norte, ¿cómo las clasificamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tenemos? No hemos vuelto a pensar esto. Luego tenemos por el estado trófico y en función del estado trófico si son oligotróficas o son mesotróficas. Ahí en general muchas de estas las medimos en función del pH como un indicador indirecto. Las esfagnosas y las pulvinadas son principalmente oligotróficas y las graminoides son mesotróficas, y en función del origen que abastece las turberas, las esfagnosas y las pulvinadas son ombrotróficas, o sea que el agua que abastece las turberas viene principalmente de las precipitaciones, y en el caso de las graminoides, el agua que las abastece en general son minerotróficas, pero esto no quiere decir que sean exclusivamente, en general tienen contacto con aguas subterráneas, por lo tanto también tienen una muchísima mayor aportación de minerales. ¿Cómo se hace? Y aquí también, ¿por qué a veces no podemos hacer mejores tipificaciones? Porque nos falta caracterizar, nos falta información. Cuando empezamos a recolectar información para decir ya, a ver, ¿cómo vemos cuántos datos de pH tenemos de las distintas regiones? Tenemos muy pocos. ¿Cuántos datos tenemos de análisis de, no sé, calcio y cloruro, que es como podemos más o menos saber el origen del agua que abastece las turberas? Tenemos poco. Y así. Entonces tenemos pocos datos descriptivos de las turberas para poder luego meter y empezar a hacer estas clasificaciones. Entonces eso también nos limita para poder avanzar. Y luego otra forma que también se ha dado mucho con lo que hemos clasificado las turberas es el proceso de formación. Y aquí dentro del proceso de formación a ver, hay dos grandes procesos, formas de cómo se forma
una turbera, ¿ya? Aunque sea redundante. Tenemos un proceso que se llama terrestrización, en donde nosotros desde un cuerpo de agua, esto, claro, el musgo o una planta va, porque puede ser una graminoide, va creciendo, se va estableciendo y va cubriendo este cuerpo de agua, ¿ya? Y se va acumulando y va formando esta turbina. Y tenemos otro proceso, que es la paludificación, en donde un sitio que era terrestre, esto va una planta que, insisto, bueno, aquí tengo ejemplos, obviamente que le estoy mostrando muchos ejemplos de esfagno porque yo tengo aquí un sesgo esfagnoso, porque yo justamente trabajo principalmente en turberas esfagnosas, pero imagínenselo con cualquier, sustituya por cualquier otra planta. Y la paludificación es de este terreno, o sea, está como terrestre, ámbito terrestre, va a colonizar esta planta y por supuesto se tienen que dar las condiciones ambientales, sobre todo mucha precipitación, para que se establezca y crezca. Dentro de este proceso de paludificación, el gatillante de esto puede ser un gatillante antrópico, o sea, por ejemplo, una tabla rasa que haya despejado esa área y entre o dentro de ese lugar ya había, ya, porque dentro del bosque puede crecer el esfagno. Y con la tala, obviamente, se gatillan las condiciones para que pueda desarrollarse y pueda seguir creciendo. O también esto puede darse por condiciones naturales, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos tener estas otras formaciones o formaciones secundarias de esfagno. Esto también se ha dado, pero aquí hay algo que es muy decidor para hablar de turberas. Si cumple con este criterio técnico de tener, decidamos ya, pensemos a priori, 30 centímetros. Si decimos 30 centímetros, si tiene el 30-30, o sea, 30 centímetros de profundidad de turba y tiene el 30% de materia orgánica, es turbera, independiente si el gatillante fue antrópico o no, es turbera, porque técnicamente cumple con esos requisitos, ¿ya? Independiente de si es secundaria o no secundaria. O sea, porque sobre todo los servicios ecosistémicos que ya está prestando o sea, es una turbera. Y ya para ir cerrando, que nos queden unos minutitos, em, como ya mis conclusiones para ustedes, y por supuesto ya esto es a nivel personal, me parece que es extremadamente necesario definir estos criterios técnicos, muchos de estos que, por ejemplo, nosotros aplicamos dentro de nuestros informes o nuestros estudios, son en función de lo que dice la literatura o de lo que se utiliza en otras partes, pero creo que es necesario definir estos criterios oficialmente para que sean un complemento para la ley 21.660. Necesitamos acotar justamente estos criterios, sobre todo necesitamos afinar estos criterios en función de datos. Necesitamos no solo decir, bueno, pero es que en no sé dónde usan no sé qué. Claro, puede ser una buena orientación, pero necesitamos hacerlo en función de lo que pasa en nuestras turberas, en función de la necesidad y que sea esa medición, ese 20, ese 10, ese 30, sea representativo y sea un resguardo para lo que pasa con nuestro tipo de ecosistemas. Entonces, ahí realmente levantar información, andar, o sea, nosotros andamos siempre barrena en mano haciendo tenemos muchas de esas muestras y tener mucha de esa información es vital para poder definir esos umbrales. Y por supuesto también hacer este trabajo de las tipologías también va a ser muy relevante para hacer gestión, porque ya sabemos y estamos conscientes de que estas tipologías están pensadas y hemos seguido usando muchas de estas tipologías que también muchas vienen del hemisferio norte y otras son súper antiguas y tal vez no están representando
todo el espectro que tendrían que representar. Y ya como última, bueno, ahí les dejo mi contacto y les dejo este QR de una guía. Bueno, luego les haré llegar al SPAP unas copias, todavía nos quedan unas copias de esta guía. No sé, ahí luego verán, no sé, las sortean o si no sé si tienen alguna biblioteca o algo así, pero se la pueden descargar. Tiene algunas partes como iniciales que habla bastante de conceptos de turbera, conceptos generales, y también, por supuesto, de metodologías de regeneración. Eso, voy a dejar de... Muchas gracias, Carolina, por la presentación, súper interesante, mucha información. Y tenemos varias preguntas y creo que varias de ellas bien técnicas, así que vamos a ver tu capacidad de síntesis, a ver si, no, Chuta, si, ya. si con tu conocimiento científico nos vas a poder ir ayudando a desentrañar estas preguntas que tenemos. A ver, la primera nos pregunta Andrea, dice, si para la definición de la turbera es importante considerar la escala temporal espacial, si existen estudios con antecedentes del tiempo que se tarda una acumulación de 1 centímetro de turba. O sea, para la definición, no, o sea, por lo menos en los otros, o sea, en otros sitios, no, porque para los inventarios y para todo ese tipo de cosas no lo consideran. Em, pero sí, por supuesto, se analiza en otros ámbitos, para otros fines, si se analiza eh, la escala. ¿Cuánto la tasa de acumulación de turba y la tasa de acumulación de carbono? em, Claro, eso varía. Y justamente, o sea, nosotros hemos hecho justamente estudios de tasa de acumulación de carbono y la tasa de acumulación de turba depende del lugar, es muy variable, entonces como que no es como, bueno, se acumula 1 milímetro o 1 centímetro, eso depende del tipo de turba, depende del tipo de turbera, depende de varios otros factores. Bien, teníamos otra pregunta que creo que tenía que ver con la acumulación de la materia orgánica, que Javiera nos pregunta si el porcentaje es respecto a la muestra de profundidad o respecto al total de muestras que se extrae. Al nivel, por ejemplo, a los 30 centímetros, es como de ese fragmento, es a los 30 centímetros. Em, Lucas nos pregunta, ¿cómo se debe muestrear la columna de agua para determinar el porcentaje de materia orgánica o solo de sustrato? ¿De manera vertical o a través de recorrido horizontal a distintas profundidades? ¿Solo se considera el contenido de materia orgánica o también el DO y CO2? Ya, no, cuando no se hace en columna de agua, se hace en el sustrato, porque lo que nosotros necesitamos es sacar de la turba. Entonces, no es, por ejemplo, si hay un cuerpo de agua si hay un ojo de agua en la turbera, lo que nosotros muestramos es el suelo, no es el agua, no es el cuerpo de agua. Entonces, es con un barreno, entonces sacas el suelo. Bien, otra pregunta, Michelle nos pregunta, a la hora de analizar el contenido de materia orgánica necesario para definir que un suelo corresponde a turba, ¿se habla algo sobre el contenido de arcilla, entendiendo que este tipo de partículas facilita la acumulación de materia orgánica? Ya, no, porque lo que se hace, claro, el tipo de análisis por lo general se hace por pérdida por calcinación. Entonces, lo que tú quemas y lo inorgánico queda como ceniza y lo quemas. Entonces, lo que mm, buscas es quemar lo orgánico y te quedas con lo inorgánico para sacar el contenido de materia orgánica. Entonces, de esa es la forma en la que se hace el análisis. Gracias. Roberto pregunta si existe un umbral o criterio recomendado en Chile para clasificar
como turbera a una vega salina, alcalina, considerando que la alta salinidad, el pH básico, la presencia de carbonatos y la mezcla con sedimentos minerales puede dificultar la identificación de un horizonte turboso. Es que no se ha dado, no hay criterios técnicos así como dados. No. Los que yo les conté son como lo que se toma de otros, de otro tipo de turberas, y estos justamente están pensadas para turberas templadas, sobre todo de la Patagonia. No hay, no hay en Chile, no se han definido, digámoslo así. Así que es como tarea para la casa. Vamos avanzando, tenemos hartas más preguntas y también queremos dejar un espacio a que Carolina nos muestre sus muestras que tiene, pero vamos a avanzar en algunas preguntas más. Eh, Aquí hay otra. Si la distinción entre turbera y pomponal o turbera antropogénica tiene hoy reconocimiento legal, considerando que el inventario de humedales diferencia entre ambas. Este es Matías, nos dice. Entonces, existe un estudio llamado Caracterización Florística e Hidrológica de Turberas de la Isla Grande Chiloé, Chile, donde se menciona que el concepto turbera, según el Ministerio de Minería, se asigna a un área donde la turba está siendo producida y acumulada con espesor de perfil mayor a 30 centímetros, mientras que define pomponal como humedales de origen reciente, formados luego de la quema o tala rasa de bosques en sitios con drenaje pobre, llamándolas turberas antropogénicas. Entonces, la pregunta ¿es válido decir que un pomponal corresponde a una formación con dominancia de sphagnum con una profundidad de turba menor a 30 centímetros? No, nosotros hemos barrenado claro, como lo que usualmente llamamos, bueno, pomponal es una forma coloquial de identificar una turbera. Muchas personas hablan de pomponales cuando pueden ser turberas, digamos así, naturales. No es un concepto técnico como tal, ¿ya? Y de esas que es evidente que se formaron porque se aclaró un bosque, porque se quemó un bosque o porque se hizo una tala, en donde hay 80 centímetros de turba. Y claro, en sentido, o sea, sobre todo en sentido de función ecosistémica, ahí hay acumulación de turba. Entonces, no, en la ley no hay una diferenciación explícita de si es pomponal o sea, perdón, si es una formación secundaria o no. Eh, lo que importa es como la función, no es el origen, no es si lo que gatilló eso fue una quema o no. Entonces, porque no es transversal que todos los pomponales tienen 30 centímetros en la caracterización. Pero nosotros tenemos un trabajo en donde hicimos la tasa de acumulación de carbono de, de turberas secundarias y claro, y puede ser perfectamente hasta 1 metro de turba. Súper. Tenemos algunas preguntas más. Eh, bueno, Roberto nos dice, necesitamos criterios para turberas andinas, preandinas y salares. Y hay varios corazones y deditos para arriba también. Eh, Aquí nos pregunta Camila, si existen experiencias en Chile o en el extranjero sobre medidas de mitigación, restauración o compensación de impactos sobre turberas o pomponales, y qué evidencia existe sobre su efectividad. Sí, o sea, es claro, es una compensación, o sea, sí, para todas sí. Y claro, es que ahí depende, miren, hace como 2 años nosotros escribimos un policy brief en que justamente hablábamos un poco de eso, y muchas de estas es diverso, o sea, depende mucho de cómo se articulen, em, de qué tan participativas son, de si responden a las necesidades de las personas involucradas. Muchas veces, claro, el éxito de las iniciativas son como multifactoriales.
Hay varias, sobre todo, o sea, no se me, no, como que me vienen varias como a la cabeza, justamente de ese artículo. Nosotros tenemos una página web que es turberas.cl, y ahí justamente está, creo que era, o sea, que hay uno que es como el más conocido, pero no me acuerdo de qué país es en particular. Y en esta experiencia, justamente lo que hicieron era un proyecto de restauración, de conservación, y, o sea, lo que recuerdo es que el punto clave de esto era la participación de todas las entidades, como tanto de la población local, que dependía económicamente de esos sitios, de los grupos ambientales que buscaban el resguardo de los servicios ecosistémicos, del involucramiento, por supuesto, de los servicios públicos. Y dentro de todo esto, el punto clave era el financiamiento, que había un financiamiento claro para llevar a cabo estas iniciativas. Entonces, un poco el éxito de esto siempre lleva como este trabajo, ¿sí?, muy colaborativo y que no depende solo de una entidad, como muy multisectorial. Tenemos otras preguntas más, pero también quería darte espacio para que nos presentes las muestras que tenía. Ah, ¿Te parece? como, ¿Te parece que sí, sí, hagamos sí. Ya, sí, pero de todas maneras algo es como muy breve. Era pensando en el caso de que se toparan con esto de ir y analizar y ver, como para hacer sobre todo el estado de descomposición, y cómo analizar turba. Porque claro, uno, por ejemplo, si va a una turbera, tal vez no tengo un barreno, ¿ya? Porque, bueno, son costosos y tal vez si yo voy y lo primero que voy a hacer, o lo primero, sobre todo cuando me mandan fotos o me escriben un mail y me dicen, no, oiga, esto es turbera, y claro, les puedo decir, mire, así, solo con una foto no le puedo decir, pero haga un hoyito, saque una muestra y apriételo y haga estas cosas. Y así más o menos va a tener una idea. Entonces, si yo no tengo un barreno, puedo tener una idea, obviamente que para poder hacer un informe o algo, con estas cosas así tan rudimentarias que les voy a contar ahora, no lo van a poder hacer, pero para tener una idea así general, eh, sí podría ser algo que serviría, sería útil. Lo primero que yo necesito siempre para poder hacer esto, así como un pequeño barrenaje artesanal, tengo que tener un cuchillo con serrucho, ¿ya? Como un cuchillo de pan grande, eso es lo que necesito porque si no va a ser muy difícil que pueda sacar una muestra. Luego, las muestras que tengo aquí son de Sphagnum, ¿ya? Que es como lo que tenía más a mano. Entonces, cuando quiero analizar, sobre todo si es turba, yo tengo que descartar como la parte activa, la parte del musgo. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver si lo ven ahí, tengo aquí hebras, estas son las hebras del musgo. Todas estas son las partes que, obviamente, aquí se ve una planta, se ve la planta completa, y eso es lo que ya, obviamente que esto está perfecto si está la planta, pero esto no es turba, ¿ya? Esta es la planta, son como la parte inicial, y esto no está descompuesto. Cuando ya esto empieza bueno, esto estaba seco, aquí les voy a mostrar uno que está hidratado. A ver, bueno, me encontré puras muestras en el laboratorio que están, no de las mejores, pero ahí está hidratado, ¿ya? A ver. Ya. Cuando ya esto empieza a estar descompuesto, entonces ya empiezo a entender que esto es turba. Ven que aquí se ve que claramente es una hebrita, ¿ah? Pero miren, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero ven que ahora se ven como trocitos. Y esto, lo que hice fue, estos son, ¿de dónde los saqué? Teníamos un testigo, entonces saqué esta muestra, es a los 40 centímetros, ¿ya? Entonces es como, piensen en como
Es como si fuese una longaniza grande. Y la vamos a cortar en rebanaditas. Y esta rebanadita, las vamos a rebanar cada 5 centímetros. Entonces, estos son los 5 centímetros entre los 35 y 40 centímetros. Y claro, y ya se ve, lo voy a hacer así para que vean que ya está, caben puros trocitos. Aquí ya está, se empieza, ya no veo una hebra, esto ya se empieza a descomponer. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de Bond Post para saber el estado de descomposición, claro, aquí ya se ve todavía la planta, pero una de las cosas es tomarlo, ver si veo la planta o no, y lo otro es apretarlo para ver el color del agua que escurre. No lo van a poder ver, no sé, a ver, vamos a ver si se ve. Ven que, bueno, escurre agua, no van a ver el color del agua. Esto ya es muy optimista. Pero lo que tienen que ver en el video que aparece donde les dejé el QR, ahí se ve mucho mejor. Y lo que tienen que ver es aprietarlo y ver el color del agua. Si el agua es transparente, un pelín amarillita, eso es H1, eso está perfecto, eso es musgo vivo. Si ya empieza a tomar tonos marronáceos, café, ya hay descomposición. Eso ya pH2 en adelante. Y ahora saqué una muestra, este era de 80 centímetros, 80-85. Como verán, yo era de las niñas que les encantaba jugar con tierra. Uy, eso no puedo ver. Ya, miren, le voy a estrujar, miren cómo sale el agua. ¿Ven? Alcanzan a verlo, ¿no? Muestro en el chat. Y si yo lo aprieto, ya lo voy a tratar de sacar, ya es como una pasta. ¿Ven? Déjame cortar. Ya. Voy a devolver. Voy a sacar un poquito. Y esto ya está totalmente descompuesto. Obviamente que esto que yo les diga, estos 80, esto puede ser muy variable. Esto va a depender del nivel freático del lugar, cuánto baja, cuánto sube, cuánto baja en el verano. Esto es muy sitio específico. O sea, no podríamos decir, bueno, en todas las turberas a los 80 está este nivel de los que nosotros sacamos. Y claro, a veces y me ha pasado que les digo, no sé, a las chicas que están en el laboratorio, les digo, ya hagan esto, tienen que hacer esto, y me muestran los resultados, y claro, ya hay a veces que no les creo, porque, no sé, van en el 1,5 metros, y me muestran los resultados, y dice, no sé, es un H3. Y yo, pero ¿cómo no? No puede ser. Y voy, y lo repito yo, y es como, no, sí, está bien, no, ya, sí, es como, bueno, o sea, entonces es muy variable. No es como una receta en que uno diga, no, de seguro a tal profundidad hay tal nivel de descomposición. No, no, depende mucho, es muy variable. Bien, ya. Sí, gracias. Te había puesto tu cámara en el primer plano para todos los participantes, así que estaba Ya. moviendo. Bueno, en honor al tiempo tenemos varias preguntas, pero quiero leer una también que nos pareció bien interesante, que tiene que ver, la hace Felipe Labra, respecto a la buena práctica cuando cuando se barrena para determinar si es turbia, pensando en evitar el deterioro del ecosistema como producto de la investigación. ¿Existen prácticas asociadas a esa como buena práctica? Sí, de todas maneras, el impacto es muy poquito, porque lo que uno hace, claro, no haces una calicata, tú sacas el diámetro del barrenaje será no sé, a para no inventar, yo creo que serán unos 6 centímetros de diámetro, o sea, es como esto. Y luego se cierra fácilmente. Entonces, el impacto es muy mínimo cuando tú haces barrenaje. Por supuesto, siempre lo que uno debería hacer en este tipo
de situaciones es minimizar cualquier impacto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto, siempre tenemos el resguardo de no dejar agujeros, porque esos van a ser trampas mortales para cualquier invertebrado. Entonces, siempre que hacemos un barrenaje, después buscamos plantitas o cosas para rellenar ese agujero para que no quede el agujero, ¿no? Entonces, esa es como nuestra buena práctica para no dejar el agujero, aunque el agujero igual es pequeñito. Pero siempre lo tapamos para que no entre todo lagartijas o cositas que puedan caer y claro, sí, imagínense, a veces sacamos 2 metros, es como se va a ir al fondo. Pero es bastante mínimo. Obviamente, claro, si alguien sacase, porque también si uno no tiene un barreno, puede sacar un monolito, el monolito eso es bastante más grande. Ahí sí, obviamente que habría que hacer ahí emparejar y poder dejar y poder, sobre todo dejar cubierto. Lo más importante es al poder sacar, al tomar una muestra, es siempre dejar vegetación sobre el lugar en donde uno recoge la muestra. De acuerdo, Carolina. Muy agradecido de todo tu tiempo, al igual que a todos y todas los participantes. La verdad es que es un tema que da para mucho más, probablemente. Nosotros nos encuadramos en esto de los encuentros SBAP. Y como parte de la tradición, aparte del agradecimiento por tu participación, les quería solicitar a todas las personas que pudieran encender sus cámaras para poder hacer un recuerdo y poder después subirlo a nuestras redes sociales, porque este es un evento importante, uno más dentro de lo que queremos hacer esta cruzada, como bien dijo nuestra jefa de división. Y es importante estos recuerdos de cuando compartimos en estas temáticas. De paso, mientras enciende las cámaras, agradecer profundamente a Leslie Orellana, quien es parte muy importante del poder haber hecho el contacto con Carolina León. Leslie, la jefa del Departamento de Biodiversidad de Ecosistemas Acuáticos Continentales de la División de Biodiversidad. Así que sin más, todos los que pueden encender la cámara, por favor, sonrían. Daniel está a cargo, así que levanten la mano. Y un saludo para que podamos empezar la despedida. Ignacio también va a sacar la foto. 1, 2 y 3. Ahí va la primera foto. Muy, muy agradecido. María Elena. María Elena Piña, ¿nos quería decir algo o no? No era un aplauso. Ah, muy bien. Carolina, muchas gracias por ti y por tu contacto. Avisar que Carolina León nos permitió compartir el PDF de la presentación, así que atento a nuestras redes sociales, a nuestra página web. Ahí van a encontrar más detalles y obviamente la pueden contactar a ella, a su mail institucional y a nosotros. Así que los estaremos esperando en una nueva emisión. ¿Sí? Es que veo más cámaras encendidas ahora. Quizás saquemos la foto de nuevo. Por favor, no faltaba más. Te cedo el micrófono. Todos miren a sus cámaras, por favor. Voy ahora a todos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias, Carolina. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, muchas gracias.